Bueno, y los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral deben cumplir con ciertas características. De esto habló la secretaria Olga Sánchez Cordero. Los candidatos tienen que reunir las siguientes características: ser gente sumamente honorable, ahora sí que a prueba de todo, gente muy recta, gente apartidista, gente muy conocedora de la materia electoral, e intachables, muy trabajadores y con mucha capacidad para estar dentro del instituto. Le agradezco mucho a la consejera del Instituto Nacional Electoral, la consejera Pamela San Martín, que nos acompañe hoy. Andas muy activa, andas muy movida, Pamela, corriendo. En el instituto vamos a estar con ustedes, igualmente. En el instituto no paramos nunca. Sí. Eso es parte de ser consejero. Oye, ¿cómo ves? ¿Estás optimista con el proceso que iniciará para la elección de nuevos consejeros? Me parece que lo que tenemos que estar todos es vigilantes. Ajá. Y estar generando contextos de exigencia para cómo se va a llevar a cabo este proceso. En un primer momento, ahorita el primer paso es emitir la convocatoria, pero digamos la parte relevante del primer paso es la designación del Comité Técnico Evaluador. ¿Qué es lo que dice la Constitución? No es una decisión que solamente queda en mano de la Cámara de Diputados, sino que se nombra un Comité Técnico Evaluador, que lo que se propone en la Constitución es que sea eminentemente, digamos, imparcial, porque está integrado por 3 personas designadas por la Junta de Coordinación Política, donde están todas las fuerzas políticas, luego por 2 personas que son propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 2 por el INAI. Entonces es un órgano colegiado que, ¿cuál es su propósito? Recibir los papeles de quienes aspiran a ser consejero electoral y evaluar quiénes deben de integrar las ternas que luego serán sometidas a consideración de la Cámara de Diputados. Es decir, la evaluación de los perfiles en un primer momento no la hacen las diputadas y los diputados, sino el Comité Técnico Evaluador, precisamente para que sea una evaluación más imparcial. Me preocupa de algunos de los borradores que se han circulado, que nuevamente se está incluyendo una cláusula que me parece que es inconstitucional, que es indebida, que es que quien le da las reglas para evaluar al Comité Técnico Evaluador es la propia Jucopo, pero pues uno esperaría que si nombramos un comité técnico para que haga una evaluación, sea con las reglas que considere el comité técnico. Entonces, ¿quiénes integran este comité? Es el primer paso al que tenemos que estar atentos, porque debe de ser, ciudadanas y ciudadanos que puedan ser respetables en cuanto a las propuestas que vayan a realizar, profesionales que puedan realizar una evaluación que genere confianza en los actores y en la ciudadanía. Y luego ya viene la etapa ante la Cámara de Diputados, que tenemos una regla de 2/3 para la elección de consejeras y consejeros. Sin duda, hoy tenemos una realidad muy particular en México, y por particular me refiero muy distinta a la que hemos tenido en los últimos años, los últimos 30 años casi, que es que tenemos mayoría calificada de una fuerza política. Pero la lógica de tener 2/3, como se elija, 2/3 de diputados, que sean quienes elijan a diputadas, a consejeras y consejeros, es precisamente para que haya el más amplio consenso. Se supone que el 2/3 incluye un amplio consenso, porque es poco común que tengamos una Cámara que tenga una sola fuerza con 2/3. Esto lleva a que hay una gran responsabilidad, por supuesto, de Morena y sus aliados. Es decir, una gran responsabilidad de cómo vamos a fortalecer el instituto. Creo que hemos estado ahora en discusiones en el espacio público que hay descalificaciones, señalamientos que me parece que nada abonan al fortalecimiento democrático, y creo que todos tenemos que tomar una calma a pensar qué es lo que queremos para el país para los próximos años. ¿Cómo queremos generar garantías para los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos los próximos años? Tenemos un instituto que en los últimos 30 años se ha fortalecido muchísimo, que nos ha generado garantías y certezas a los mexicanos y los mexicanos que lo que define una elección es nuestro voto depositado en las urnas. Pero no podemos tampoco, ser ajenos a una crítica al instituto. No podemos no ser, incluso desde el propio instituto, los más autocríticos para fortalecernos. ¿Qué es lo que necesitamos avanzar ahora? ¿Qué pasaría si esas ternas, esos candidatos o candidatas, no le gustan o no son aprobados por 2/3 partes de la Cámara de Diputados? A partir de lo que ocurrió, no sé si recuerdas cuando el IFE salieron los 3 consejeros antes del 2012, de la elección 2012, que el IFE se quedó con vacantes más de un año. Inició el proceso electoral de 2012 con vacantes porque no se ponían de acuerdo en la Cámara de Diputados. Entonces, en la reforma de 2014 se estableció un candado. Si no se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados,
insaculación, es decir, sorteo. Si no se ponen de acuerdo para hacer el sorteo en Cámara de Diputados, se le pasa a la Corte para que la Corte haga sorteo a partir de las ternas que se presentaron. Es decir, no hay posibilidad en el actual marco que tenemos que no sean designados a partir de las propuestas que el Comité Técnico Evaluador presente a la propia Cámara de Diputados. Pero lo que creo que todos tendríamos que esperar es que haya un proceso abierto, transparente, claro, de diálogo, en el que se genere confianza no solo a los actores políticos. Es muy importante que el árbitro le genere confianza a los actores, porque al final del día lo que hace es arbitrar la contienda. Es ser decir, imparcial. Ser imparcial para con todos los actores que están en la contienda, pero también es bien importante que nos genere garantías y certezas a la ciudadanía, digamos, respecto de que se cumplirá con las funciones que tiene un órgano electoral, que es organizar bien las elecciones y garantizar que los actores, arbitrar la contienda, que es en español, garantizar que los actores se ciñan a eso que son las reglas de la competencia. Y por eso es importante que a quien se designe como consejero o consejera sea imparcial, sea autónomo, sea independiente de todos los partidos, todos, no nada más algunos, de todos los gobiernos, no nada más algunos, de todos los servidores públicos y de todos los poderes, sean poderes de hecho o poderes formales, porque también tenemos intereses, y lo hemos visto en muchos órganos del Estado mexicano, donde tenemos intereses de grupos muy claramente representados con quienes están al frente de los mismos, y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que garantizar que lo que prive en este país, precisamente para fortalecernos como democracia, sea el interés público y no los intereses particulares. Que toda la población tengamos confianza y fe, ¿no?, en el INE. Confianza y certeza, y que además también que el instituto se fortalezca con una mejor rendición de cuentas, que haya mucha claridad de por qué se toman ciertas decisiones, que de pronto hay muchos señalamientos. A ver, ¿por qué pasó el Estado de México? ¿Cómo pudo ser que todos veíamos que había una injerencia del gobierno federal en la elección del Estado de México y nadie dijo nada? Y nosotros en el INE podemos decir, bueno, es que le correspondía al Instituto Electoral del Estado de México, no fue cosa nuestra, pero creo que hay una responsabilidad de todos los órganos del Estado de decir, a ver, si estamos advirtiendo que hay conductas que claramente pueden estar afectando la equidad de la competencia, no podemos no hacer los señalamientos, no podemos no levantar la voz, y estos son aprendizajes. Aunque sea una responsabilidad local. Aunque sea una responsabilidad local, yo sí creo que ahí el instituto debió haber levantado la voz, con independencia de que no tuviéramos una facultad formal para atender el tema. Y claro que aprendimos, no podemos decir que no hubo un aprendizaje, que es lo primero que sacamos en el instituto cuando va a iniciar el proceso electoral de 2017-2018, cancha pareja, que lo que busca es atender eso. Es que esto del aprendizaje me parece muy importante. ¿Por qué? Porque la experiencia que ha adquirido el instituto, sus consejeros, los integrantes del Consejo General, etcétera, no puede de pronto quedarse en el limbo o irse a otras actividades, por no decir irse a la basura. No se puede estar aprendiendo de cero cada X tiempo. Entonces, es importante toda esa experiencia, es importante ese aprendizaje, pero de pronto se maneja cierto lenguaje o ciertos mensajes como para crear la percepción de que el instituto ha sido perverso en el pasado y ahora se piensa purificar o se piensa hacerlo inmaculado. Siempre todo es perfectible. Nadie es infalible ni perfecto, siempre hay errores, pero esos errores permiten el aprendizaje. No es un discurso injusto, doble, un poco tramposo decir que en el pasado el instituto, el INE era perverso y ahora ya no lo será. A ver, ni había un INE perverso, ni va a haber un INE absolutamente purificado. ¿Qué es lo que tenemos? Y creo que es algo que tenemos que tener muy claro todos. La democracia en nuestro país no nació en el 2018, a contrasentido de lo que es el discurso de que ahora sí vamos a tener una democracia, no nació en el 2018, pero a contrasentido de las otras posturas que le atribuyen las únicas prácticas antidemocráticas a este gobierno. Tampoco las prácticas antidemocráticas nacieron en el 18. Las prácticas las traemos de años atrás, de administraciones atrás, de gobiernos de distintos colores y de distintos signos que han tenido las mismas prácticas antidemocráticas. Y creo que no se trata de empezar a ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos, a quién criminalizamos y a quién beatificamos. Lo que tenemos que buscar es cómo fortalecemos el país. Hay cuestiones en el pasado y en el presente que tiene que fortalecer el instituto. Hay pendientes democráticos que tenemos, yo no tengo la menor duda.
Y creo que la principal crítica debe venir desde el interior del instituto, una crítica constructiva precisamente para fortalecernos. Claro. Pero me parece que el juego de las descalificaciones, de todos los lados, porque las descalificaciones van de un lado al otro parejo. Las descalificaciones no suman. La descalificación incluso, yo lo señalaba en la mesa del Consejo General, creo que no podemos aceptar, ni antes ni ahora, que hayan intentos por controlar los órganos autónomos. No se puede aceptar. Pero tampoco se puede atender solamente a partir de las descalificaciones. Criticamos que haya un discurso público, incluso del presidente de la República, descalificando sistemáticamente a la institución, pero la respuesta me parece que está siendo exactamente en el mismo tono y eso no abona. ¿Qué es lo que creo que necesitamos? Sentarnos y ver dónde está, qué diagnóstico tenemos, hacia dónde queremos fortalecer al instituto. No es destruyendo al instituto, destruyendo los logros democráticos que hemos tenido, como vamos a avanzar. Es construyendo sobre ellos y mejorando y reconociendo cuáles son los espacios que tienen que mejorarse, que tienen que cambiar y que tenemos que fortalecer como sociedad. Y eso es una responsabilidad de todos, tanto los que estamos al interior del instituto hoy, como los que estén al interior del instituto con estas nuevas designaciones, como quienes toman la decisión de quién está en el interior del instituto, como todos los actores públicos, medios de comunicación, academia, sociedad civil. Digamos, tenemos una responsabilidad porque la construcción del instituto no fue patrimonio de quienes hoy integramos el Consejo General o de quienes en algún momento integraron el Consejo General. Fue una lucha que se dio desde la sociedad civil, desde las oposiciones, de la que formó parte el actual gobierno, incluso, y que no le podemos dar la espalda a esa historia nuestra, sino que tenemos que construir sobre ella, y creo que los señalamientos y las descalificaciones no es lo que abonan esa Me quedo con todo esto último que dijiste, no podemos destruir, sino que construir sobre lo que ya tenemos. Y mejorarlo y desde una visión autocrítica que debe de partir desde todos los espacios, pero principalmente también desde la autoridad electoral. Me parece que no podemos ser ajenos y pensar que todo lo que estamos viviendo es perfecto. Sí hay avances, sin duda, no lo podemos olvidar los mexicanos porque de pronto se nos olvida nuestro pasado. Pero también hay retos pero pendientes y desafíos. Tenemos que ver hacia el futuro, ¿no? Exactamente. Consejera Pamela San Martín, gracias por venir. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Siempre es un gusto. Nosotros vamos a una pausa y por supuesto regresamos con más.